Neil, pues el día de hoy, hermano, este tema es hablando con un bilingüe. ¿Qué pido? ¿Cómo definirías una persona bilingüe? ¿Qué es como Pues, para ti? una persona bilingüe, siento que es una persona que domina dos idiomas, ¿no? Claro. Que puede hablar dos que idiomas. puede hablar dos idiomas, porque una cosa es, pues, hay muchas cosas como dicen, sabe dos idiomas, pero no los domina, ¿no? Entonces, Sí. un bilingüe es como dominarlo, quizá tiene cierto grado, ¿no? Que domina los dos Claro. idiomas, que puede hablarlos, que los Que se da a entiende. expresar, ¿no? Así es. Entonces, platica un poco en tu contexto, hermano. Platica un poco de tu contexto a la gente. ¿Cómo fue que aprendiste el idioma que ahora hablas, que es el inglés, ¿no? Pues, O sea, pues sí, Chris, pues yo nací en los Méxicos, pero por una otra razón, pues fui hijo de inmigrantes a los Estados Unidos, ¿no? Yo emigré con mis padres a los Estados Unidos y allá fue gran parte de mi crecimiento, de donde crecí. De hecho, allá en Estados Unidos fue donde yo tomé conciencia, pues, o sea, la conciencia la obtuve allá en el otro lado. ¿Qué edad tuviste ya? ¿De cuántos años? De 3 años a 8 años. 3 años. 8. Ok, sí, eso sí fue gran parte de tu infancia, ¿no? Sí, sí. Como dices, cuando empiezas a tomar conciencia del mundo y qué onda, qué está pasando, ¿no? En el mundo. Sí, realmente sí. Y pues allá fue donde fui a la escuela. Y mis padres tomaron un plan que era enseñar inglés con español, o sea, para que no se perdiera el... Ok. Sí intentaron combinar los dos idiomas. Eso está muy bien. Y entonces, pero en la escuela, por decir, es distinto también como en los Méxicos, ¿no? Como en México. Por decir, la escuela es que no hay kinder, ¿o sí? Es una institución que es como... Bueno, yo fui a dos, que una fue como la regional y una la de la institucional, pues. Entonces, la institucional, pues sí, no hay como separación de kinder y escuela. De kinder y primaria. Es como, o sea, ya se manejan como grados, que hacen primero, segundo grado, tercer grado, así. La primaria se puede decir, o es la educación, que se llama elementary, que es elementaria. De ahí pasas a otro nivel y a la high y así sucesivamente. Ok. ¿Y a qué edad entras? ¿Si entras como a los 4, 3? Sí, más o menos a los 4 años. 3. Sí. También ya empiezan con la educación. Sí. Ok. Entonces, ahí pasaste ese tiempo, esos años, mayormente de tu infancia ya, en los 8. Sí. ¿Cuándo regresaste a México? ¿A qué edad también? Regresé una vez a los, me parece a los 5 años. Regresé a México. Y de ida por vuelta a vacacionar. Y regresaste. Ok. ¿No te habías quedado definitivamente ahí por largo tiempo? No. De hecho, es muy, muy raro así crecer, porque pues en otro país, porque bueno, a mi experiencia, pasaron muchas cosas muy, muy divertidas que suele pasar a muchos de nosotros. Por ejemplo, a mí en lo personal, me pasó que sabía la existencia de mi abuelita, sabía la existencia de tíos, de personas de aquí y de allá, de que era mi familia, porque me las contaban, ¿no? Me decían, esta es tu familia, me enseñaban fotos, pero nunca los conocía. Nomás de pura vista en fotos. Entonces me conocieron, o yo los conocí, como me vieron de chiquito, pues ya más crecido, ya me hablaban, y yo así, de que qué onda, quiénes son, pues como obtuve conciencia ya, pues no conocía a nadie, ¿no? Entonces, sí, esa es la parte divertida. Y también otra parte divertida es que, en Estados Unidos, el contexto es que se manejan dos nombres, un nombre y un apellido. Y eso es todo. Un nombre y apellido. Y en Estados Unidos yo me hacía conocer por mi primer nombre y el primer apellido. Entonces, para todo era nombre y apellido, dos, así.
Es lo normal, no es lo como normal. que en México 2 nombres. 2 nombres, 2 apellidos, ¿no? Si usan tu nombre completo y tus 2 apellidos. Pues ya al regresar a México, cuando regresé a México, pues descubrí que tenía un segundo nombre. Ah, ¿eso no sabías que tenías uno? No sabía. Siempre usaba tu nombre y el apellido. Sí, no sabía que tenía un segundo nombre ni un segundo apellido. Y lo descubrí. Entonces ya ahí se genera otra identidad bien cabrón. Pero eso también está chido o sea, no sé tú cómo lo ves, si te hace mejor o peor tener un segundo nombre. Yo mi perspectiva, sí, ¿no? Pues si el primero no te gusta, pues ya tienes uno segundo. Sí. Pero y en Estados Unidos lo normal es un nombre. Sí, un nombre. Y sí, me decían como un apodo de mi segundo nombre, pero yo nunca lo entendí. Siempre decía, no, pues es un apodo. Ok. Hasta que me dijeron mi segundo nombre completo, ya es un descubrimiento impactante. Pero entonces sí. Como ahora, güey, como tu perspectiva, ¿sí ves mucha diferencia en el aspecto de educación, así, desde niño, en Estados Unidos y en México? ¿Sí notas mucha distinción en esos aspectos? Pues la verdad es que sí, Chris. Como yo fui educado en Estados Unidos, pues sí se fomenta mucho en Estados Unidos el orden. Todo tiene un orden, todo tiene una función. Todo tiene esto de las cosas que ya se dan por hecho en Estados Unidos. Y en México no, en México es otra estructura de educación. Sí. Que es más, yo lo sentí más regional. Cada escuela tiene sus maestros regionales y tiene sus compañeritos regionales, de familias regionales, todo más en localidades, ¿no? Y pues como son Estados Unidos, es una parte del lugar que hay mucha gente, hay muchos lugares, pues quizá no conoces quiénes son los papás de este niño, ni qué tan lejos viven, no sabes nada, porque en Estados Unidos se maneja con estos school bus, que son los camiones que recogen a los niños. Los típicos que salen en las películas, ¿no? Que pasan por los niños a sus casas. Amarillas, letras negras, así. Tal cual. Sí, tal cual. Entonces son autobuses amarillos con letras negras que pasan. Bueno, donde yo vivía pasaban como en la calle principal, no tan lejos de mi casa. Okay. Entonces íbamos en la mañana, y si es un horario más extenso que en México. Entonces a la mañana y te subes, te llevan. O sea, ¿es más tiempo en la escuela? ¿Estás más tiempo en la escuela que en México? Sí. En México pues te levantas. El kinder te levantas a las 9 y vas a la escuelita y a las 12 ya estás en casa. Sí, es más corto, sí. En Estados Unidos no, en Estados Unidos te acostumbran como a que estas horas es para el estudio. Creo que entras a las 7 de la mañana. Entonces sí, debes estar ready a las 6 de la mañana. Y ya sales hasta por las 4 de la tarde. A veces hasta las 6 de la tarde. Sí, pues es un tiempo más prolongado allá, ¿no? Ajá, y sí te dan tu alimentación y todo, pues la verdad, la alimentación de Estados Unidos desde ese tiempo no es buena. ¿No? No, pues te dan puras cosas producidas, tus macarroncillos, unas papitas, tus papitas fritas, una leche, una manzana, un sandwichillo, y ese es el desayuno. Un desayuno así, pero como en cuestiones más naturales, no veías mucho. Pues iban variando de frutilla, pero nomás una frutilla por día no es comida, es comida americana, comida estadounidense. Ok. Sandwichillo, lo que ellos piensan que es una comida completa. Un sandwichillo. Con todas las. Queso amarillo. Esas cosas así, imagínatelo. Los macarroncillos esos con queso. Sí, como por decir, en cuestión de los niños sí es una. ¿Cómo vean la socialización entre los niños de allá y de acá? Si es parecida, son niños al fin y al cabo. Pues es que ya está más regulado en cuestión de que como que sí se interesan en lo que pasa en los niños. Por ejemplo, algo que me acuerdo muy bien es, por ejemplo, yo que era niño, decía una palabrota en inglés. Una grosería. Y tú le dices al maestro, oye maestro, dijo esta palabra.
Y ya mal, castigado. Vámonos. Dirección. No tanto así como dirección, sino un castigo ahí en el salón. Y cosa que yo quise representar en los Méxicos cuando hay una grosería en español. Se lo dije al maestro. Maestro, digo una grosería. Y luego. Güey. Bueno. Let's go. Entonces, o sea, sí había como que, o sea, tu experiencia sí había como que una toma más, había una iniciativa mejor de la corrección. De la corrección. Algo. Por ejemplo, otra cosa que yo recuerdo mucho de la escuela en Estados Unidos era que había un pasillo grande en toda la escuela, pero los niños, había unas franjas azules en las orillas que los niños pasaban por ahí en línea recta. Esas franjas eran para los niños y te decían, camina, hasta para ir al baño te lo tenían bien grabadito, que hasta para ir al baño y sin que nadie te viera, tú seguías la línea azul al baño. ¿Y eso qué funcionalidad tenía? ¿Para qué lo logró? Para que los niños no anduvieran corriendo en todo el pasillo y los adultos o los maestros puedan usar el pasillo para ir y venir, para cualquier cosa, emergencias, así. Pero sí tiene sentido porque también evita como incidente entre los niños, ¿no? Porque yo me acuerdo también en la misma escuela, güey, allá en México, que sí llegó a pasar con compañeros que iban corriendo a lo loco y se estrellaban, ¿sí? Y se caían. Entonces sí me acuerdo mucho de esa experiencia. Yo digo que ya cuando creces, pues ya más rebeldes y ya todo el pasillo ya es para los adolescentes, ¿no? No me tocó esa época en Estados Unidos, pero sí, ahí siento que ya de grande ya no te importó tanto, pero de niño chiquito, pues sí, tienen mucho cuidado contigo. Si eres, pues tan solo en el transporte se ve que pues esta señal de alto de los camiones, de estos que transportan niños, pues sí es un delito rebasar a este camión. Sí está la señal de alto. Respetar siempre su vía, eso es ley en Estados Unidos. Y pues de México, pues la verdad, si vas a la escuela o no les importa. Y en segunda, como llegues, pues ya de estar dentro de la escuela, ya ahora sí es responsabilidad en parte del maestro, de los maestros. Ya cuando sales, pues ya te dices, vente por la sombrita y derechito a tu casa, porque pues puede ser peligroso. Sí, que no llegues a tu casa, ¿no? Y por eso los papás siempre te van a recoger, porque pues es más seguro que tú llegues solo, ¿no? Ya llegas más solo como cuando ya empiezas a ir a la secundaria, ya. Sí, es muy distinto. Entonces sí veo diferencia entre esos aspectos, ¿no? Entre Estados Unidos y México. Pero fíjate, como toda tu experiencia, es que también es muy distinto porque tú ya llegaste de Estados Unidos a México, pero no sé, como en cuestión del bullying. El bullying, pues quizá en ese aspecto a mí no me tocó tanto porque pues éramos niños, o sea, literal, niños. Ya siento que se desarrolla más eso del bullying y así cuando entras a la primaria, ¿no? Y esa época ya no me tocó en Estados Unidos. Me tocó de niño y sí, pues todo el mundo es tu amiguito y así, ¿no? No hay tanta, sí, es cierto, no hay tanto bullying tan fuerte. Entonces, sí, los maestros cuando ven algo así, pues sí te reprimen, o sea, sí tienen como que más control contigo, más atención, ¿no? A esa situación. Sí. Pero por decir, actualmente tú te pones a ver y o sea, en Estados Unidos, pues ya están las famosas situaciones que han pasado de que los estudiantes, pues hacen balaceras, ¿no? Sí. Empiezan a hacer balaceras. Siento que... Y en México, ¿cuántas veces hemos sabido de ese tipo de situación? Sí. Pues no muchas, ¿no? O sea, pues sí, en parte, a lo mejor en Estados Unidos sí se sufre más el bullying y la cosa, porque yo siento que hay más como no sé, como que demasiada comodidad, pues. Llega un punto de demasiada comodidad que a lo mejor dices, no, pues estoy tan cómodo, ya que me va a detener, ¿no? Y siento que esa es la mentalidad de estas. Y es que, por decir, en México, por decir, no sé a ti qué te decían tus papás, pero a mí cuando me molestaban en la escuela, y por decir, a mí los consejos que a mí me daba mi mamá o mi papá, pues dile al maestro. Y si el maestro no hace nada, pues ya defiéndete, pega, sí. ¿no? Entonces, en Estados Unidos, pues no sé, güey, no sé en qué manera o qué herramientas les dan los papás y a los niños para que realmente se defiendan, porque, o sea, imagínate si a un niño le hacen bullying a un niño y le dices a las personas de autoridad y no hacen nada, entonces ahí ¿qué puede hacer el niño, no?
¿Qué pueden hacer? Y pues en México, pues sí te decía, a mí me decían eso, güey, pues pégale, defiéndete ya, puño, lo que puedas para que no te vuelvan a molestar. Exacto, exacto. Sí, pues sí, esas son las diferencias de la educación, ¿no? Quizás dijeras que tienen sus pros y sus contras, tanto en Estados Unidos como en México, pero pues sí, y entonces, que fue bueno. Entonces, ¿estuviste esos años en Estados Unidos? 8 años más o menos. Sí, más o menos, no, como 6 años. 6 años. Y de ahí ya te regresaste a México. Ajá, sí. Ok. Ya regresé a México. ¿A qué grado entraste a México? ¿Qué grado escolar? ¿Qué grado? Cuarto. ¿Cuarto de primaria? Año de primaria. Ok. ¿Y ahí traías 0 de español? No, sí traía un poco de casa. La verdad, en casa sí se hablaba español. Sí hablaba español, pero nunca se profundizó de cómo se escribe, literal. Yo me acuerdo que mi mamá me enseñó antes de ir a México, que me dijo, pues vamos a regresar a México. Me dijo, te voy a enseñar a escribir y te voy a enseñar a leer. No pasaron más de 15 minutos cuando me enseñó a leer en 15 minutos. ¿El español? El español. Ok. Escribir no tanto, pero sí ya medio tenía la idea. ¿Pero por qué crees que te fue tan fácil como que leer el español? Por las sílabas de mi lengua materna, que es español, como en la casa se hablaba español, pues sí ya tenía conciencia, o quizá sin tanta, como subconscientemente, esa formación de lenguaje. Entonces siento que sí se fue fácil por eso. Sí, porque es como dicen que hablas español y pues no es muy distinto al escribirlo, ¿no? Ajá, escribirlo. Claro que ya vienen otras cosas, como hace rato lo que estamos hablando, ahorita hay que mencionarlo también. Pero entonces regresaste como que a cuarto de primaria, como con un que 20% español, 30%, 40%. Como quizá un 30% de español, 30%, la verdad. Sí. Pues sí, si es algo, sí, no regresé tan cero, pero también no estabas muy adelantada en el español, ¿no? ¿Y cómo fue esa experiencia, güey? ¿Cómo fue así como ese cambio, esa adaptabilidad? ¿Cómo la viviste? Siempre, como te lo mencioné una vez, fue de dos ámbitos, ¿no? Quizá la sobregloriación de venir de ese país, y quizá también la amenaza, la amenaza inconsciente que tienen para la cultura mexicana, ¿no? Como yo como niño, pues no, sin saber todos esos temas, pero pues me encontré tanto con personas, las que más les impactaba que supiera inglés eran mayores que yo, ¿no? Y las que sentía que era como que un resentimiento o envidia eran personas de mi misma edad o menores, eso sí. Pero fíjate, ahí me gustaría como hablar un poco eso de cómo sentiste la socialización con nuevos niños en México. ¿Cómo lo sentiste la adaptabilidad? ¿Sentiste como mucho rechazo de ellos hacia ti o si fue una adaptabilidad bien? Fue una buena adaptabilidad quizá en el primer lugar en el que estuve. Pero de ahí me cambié de escuela. Yo así en mi vida me he cambiado muchas veces de escuela. Me cambié muchas veces de escuela. Nunca estuve más de... Yo creo lo máximo que estuve en una escuela fue 3 años. Ok. De ahí... ¿Pero por cuestión de qué? ¿Por qué te cambió esa vez? Pues por muchos factores. De niño quizá por la ubicación de mi familia. De adolescente quizá por conflictos de los maestros, de que nunca me llevé bien con maestros. Sí, lo típico, ¿no? Sí, me movía y pues no le caía bien, me movía así sucesivamente hasta que terminé la escuela. Entonces sí, pues mayormente ya llegando a México se practica mucho el español y ya de ahí se me fue olvidando el inglés, poco a poco. Ya cuando terminé la primaria y empecé la secundaria, ya hablaba muy poco inglés. Pero ahí entonces, ¿consideras que ahorita como qué lengua consideras el principal? En tu cabeza, en tu manera de... ¿El español, en el inglés? Ahorita mi principal lenguaje es el español. ¿El español? Sí. ¿Si lo sientes más adaptado a tu persona? Sí. Sí. Y el inglés sí lo tengo como segundo lenguaje. También hablo un tercer lenguaje, pero
pero no lo uso tan cotidianamente, de que es el lenguaje de señas en español. Ese idioma también, pero ese sí lo aprendí como cuando tenía como 14 años. Sí lo aprendí y siento que también al dejar de practicarlo también se te olvida. De cualquier idioma que dejes de practicar, se te olvida, ¿no? Sí, por aprender un nuevo idioma sí consideras que es una práctica diaria. Sí. Diario al estarlo aprendiendo y... Sí. Ok. Sí, definitivamente. Y el lenguaje de señas lo tienes que aprender en español y en inglés, ¿no? Sí, el lenguaje de señas es algo completamente diferente, incluso tiene una estructura completamente diferente al lenguaje del español. Y este lenguaje en señas, también en inglés, se habla de otra manera. Ok. Entonces no es lo mismo el lenguaje de señas en español, o por eso se llama lenguaje de señas mexicano, al lenguaje de señas en inglés. El lenguaje de señas en inglés no tengo concepto. Siento que a lo mejor me podría llegar a expresar, pero así que hable realmente no. Entonces, señalice. Por decir, en tu crecimiento como un niño que empezó hablando inglés y luego llegaste a México y empezaste a aprender más el español, ¿qué retos que recuerdes ahora que se te fueron presentando en ese entonces? ¿Qué fue como que las cosas más difíciles? Pues siento que lo más difícil definitivamente fue la escritura. Aprender a escribir en español. Sí. Ok. Porque precisamente lo que estábamos hablando, ¿no? Vamos a entrar a este tema. Me dices tú que pues el inglés a lo mejor es difícil porque no se escribe como se pronuncia, ¿no? Sí, o sea, es que lo que yo le decía era que como una persona que está aprendiendo a hablar inglés, que yo crecí hablando español, a mí se me hace más fácil el escribir en español, porque escribes tal cual se escucha el español, y en inglés yo no lo considero tanto así de que escribir como se escucha, porque no lo veo así, yo no lo veo así. Pero... Bueno, sí, es lo que estábamos discutiendo hace rato. Pero pues yo tengo otro punto de vista, ¿no? Como crecí escuchando inglés diariamente y hablando inglés, muchas veces me doy cuenta que el inglés sí se escribe como se pronuncia, pero en inglés es lo que estábamos hablando. Hay en mi perspectiva hay dos tipos de comprensión del lenguaje, que es la escritura y la pronunciación del inglés, y la escritura y pronunciación del español. Entonces lo que hacemos es con el español intentar pronunciar o articular las palabras en inglés con el modo de escritura del español. Entonces no es compatible. Claro. No es compatible y nunca va a sonar como nunca se va a escribir como se escucha, porque no es compatible. Pero en cambio, ¿por qué? Porque el español tiene sílabas, tiene acentos, modos de escritura de estas palabras que te decía, ¿no? Que para mí fue lo más difícil, o hasta la fecha. Te lo juro que no sé diferenciar, ni siquiera sé acentuar bien las palabras. ¿Por qué? Porque esto de las graves, esdrújulas, sobresdrújulas y no sé cuánta cosa más, pues viene en el español, que en inglés no. En inglés ninguna palabra tiene acento. Lo más parecido que puedes llegar a encontrar es el apóstrofe, que es para acortar las palabras o representar ciertos modismos. Entonces, en español sí hay muchas reglas gramaticales que en inglés no, y más también viceversa, ¿no? Pero sí, en español sí, mucho más. Tienes Pero es cierto, o sea, eso no lo había visto desde esa perspectiva. Tú cuando me lo dijiste dije, pues es cierto, o sea, uno creces pues con el abecedario, con la pronunciación del español, y pues relacionarlo con el abecedario, o sea, las palabras en inglés, pues se complica, y pues viceversa, ¿no? Igual. Entonces, el inglés sí tiene sus propias sílabas, sus propias pronunciaciones de vocales, diferentes tipos de sonidos que no se hacen tanto con la lengua, sino con la garganta, y tú lo has notado, ¿no? Ahora que estás aprendiendo el idioma, hay muchas palabras o muchas sílabas, letras, que se pronuncian diferente. Cuando tú, ¿qué me decías que era el güey, la G? ¿Fue cuando la que te empezó a complicar? Sí, de niño. El güey, cuando escribes G-U-E, y no sé si personas que también a lo mejor vivieron alguna experiencia similar que yo, sí fue muy complicado esto del G-U-E, el escribirlo, porque para mí, en mi mente, como aprendí de niño, para mí, güey
se podría representar como W y ya. Entonces, por ejemplo, agua, te daba el ejemplo. Solamente es, para mí, en mi mente, cuando era niño, era A, W, A. Y ahí acaba, porque casi como tú dices, no, pues el español se escribe como suena. Pues para mí sonaba agua, AWA, porque para mí se me enseñó que la W se pronuncia así. Ajá. Entonces, agua, para mí así estaba bien escrito, ¿no? Sí, sí, sí. Huevo era sin la H, U, E, V, O. Ese para mí era escribir bien huevo, pero no. Viene la H muda y de ahí lo demás. Sí, y era como que, era lo... Pingüino. Sí, pingüino. Para mí era P, I, N, W, I, N, O. Pingüino. Sí, si pusieran ¿no? Muy distinto, ¿no? Hay una G y esta U con una carita feliz. Ajá. No me acuerdo cómo se llama, que se escribe diferente, ¿no? Sí, los 2 puntos arriba de la U, ¿no? Ajá. Entonces. ¿Y la R nunca se te hizo complicada? La R no. Yo la gente que he escuchado acá que habla inglés y intenta pronunciar cosas con R, pues es de las cosas como que menos le sale, ¿no? Se les complica más. Sí, pero la R, pues desde bebé, ahora sí, desde chiquito me enseñaron esta letra, pues nunca se me dificultó, la verdad. Entonces... Pero sí, la R en inglés es completamente diferente a la pronunciación que en español. Completamente diferente. La R en español es muy marcada, ¿no? Sí, sí. Y en inglés, pues no es tanto. Es como soplada con la garganta, ¿no? Es la R. R. Entonces. Sí, cierto. Y, por ejemplo, otra que se me dificultaba mucho era la H, porque en inglés suena como una especie de J. Pero no. Entonces yo, para escribir muchas palabras que llevan J, usaba la H. Muchas palabras que usaban la G-U-E, usaba la W. Muchas palabras que llevan S, usaba la Z. Porque me ha oído, así lo percibí, como fui enseñado, así para mí era correcto escribir. Pues sí, fue un cruce de idioma que pues sí costó, ¿no? Ir adaptando, entonces... Pero lo bueno es que cuando eres niño, pues es más fácil aprender todo, ¿no? Absorbes todo muy rápido. Realmente sí. Si tienen niños en casa, pues están en el momento adecuado, ¿no? Para que les enseñen Están en el momento muy adecuado, porque aunque sea un segundo idioma, que a lo mejor que tienen hijos y quieren que tengan un segundo idioma, es el momento correcto para enseñarles, y se los prometo que se lo van a agradecer mucho, ¿no? Porque cuando crezcan, claro que sí, les abren muchas puertas, ¿no? Quizás es otro tema que vamos a abordar ahorita. Entonces, de hecho quería mencionar este dato a la gente y a ti es como, o sea, ¿te has preguntado el por qué el inglés hoy en día es como el idioma más principal que conecta el mundo? ¿De dónde viene todo eso? Pues yo siento que, la verdad no desconozco, pero siento que viene de la potencia mundial que es Estados Unidos. Sí, ¿no? De hecho sí, por eso el inglés se volvió el idioma central en el mundo por 2 grandes razones. El primero es porque el Imperio Británico lo llevó a muchos países, y el segundo es por lo que hizo, pues sí, el poder económico que tenía Estados Unidos, cómo se estableció en la economía y en lo cultural. Entonces por eso es de las principales cosas que globalmente es lo que conecta mucho el idioma, ¿no? Es como acá lo vemos, hoy en día nosotros donde estamos y en el sitio donde trabajamos, pues realmente es muy curioso a veces si lo piensa uno, porque te comunicas con gente que es de la India o gente que es de Jamaica, de distintas naciones, de África, de todos lados, y todo es el inglés. O sea, el inglés conecta todo eso, ¿no? Todo eso. Sí. Entonces sí, por eso las razones que, pues sí. Que conectan el inglés. Pero pues ahora sí, comparando con los 2 idiomas, sinceramente siento que el inglés es más como directo. Ok. Más directo. Sí, cierto. Y el español es más subjetivo. Para mí, en lo personal, puedes representar más cosas con el idioma. Incluso con el idioma español. Incluso como esto que mencionábamos la otra vez de los chistes. Ajá. Que te mencioné,
estos chistes que hacen las personas de acá, de estos lugares, chistes de niños de 3 años, ¿no? Y se cagan de risa. Chistes que pues yo me acuerdo que hice en el kinder, ¿no? Ajá. Y ya, todo el mundo, ¿no? Y en español, ¿no? En español viene otros elementos del chiste que van más allá de la comedia, ¿no? De la gracia. Sí. Que van más allá. Incluso también el sarcasmo. El sarcasmo acá debes tener mucho cuidado al hablar el idioma inglés, porque el sarcasmo no lo agarran tan rápido. Ok. Entonces, cuando dices algo tú literal o quieres hacer sarcástico, tienes que usar como cierto tono, muy marcado para que lo entiendan, porque si no, o solamente das por hecho que lo van a entender que es sarcasmo, no, te preguntan, se sorprenden y dicen, ¿en serio? Porque piensan que estás hablando en serio. Okay. Y ya, pues, es obvio, no. Pero ese tema que dices de la comedia, o sea, sí está muy interesante porque te das cuenta cómo hay niveles de comedia, ¿no? Cómo va trascendiendo la comedia y va siendo muy distinta dependiendo del lenguaje, el idioma, ¿no? Sí. Pero... Sí, o sea, lo que dices de que hacen chistes muy básicos, sí lo he notado. Y pues en México, como dices, nosotros tenemos pues los albures. Sí. O sea, tenemos otro tipo de comedia distinta, comedia, ¿no? Pero sí, referencias, muchas cosas así, referencias. ¿no? ¿Sí es que la comedia en México es un poco más avanzada? Sí, más compleja, siento yo. Más compleja que en inglés. En inglés. En inglés se ríen por cosas que no tienen sentido para más básicas. Muy básicas. Sí. Y no sé. Ya con el idioma español se te amplía más esta percepción que hablando inglés, ¿no? Yo creo que si fuera mi único idioma el inglés, sí me cagaría de risa con eso, ¿no? Sí, porque sería la única percepción que tendrías de la comedia. Sí. Okay. Por eso cuando hacen chistes en películas luego, y dices, ¿qué chistes más cagados se meten ahí, no? Ajá. Entonces no es tan avanzado. O por eso los doblajes al español son mucho mejores que el idioma inglés en el que se grabó la película, porque, por ejemplo, este que es muy famoso, el caso de Shrek, tiene muchas referencias, mucho enriquecimiento cultural, muchos chistes muy, muy bien hechos, que en forma de inglés son muy básicos, no tienen sentido para uno como mexicano, como hispanohablante, no tienen sentido y son muy básicos. Sí, cierto, no lo había puesto, qué buen ejemplo pusiste el de Shrek, güey, porque, entonces, sí. Pues sí, o sea, Shrek es una bomba en México, porque con eso tiene una comedia que es una bomba. Y muchos bilingües tienen esta misma opinión de que en español es mucho mejor la película que en mismo inglés. Mucho mejor. Y así otros casos. Sí, cierto, güey. Entonces tú como persona que habla español e inglés, o sea, sí dirías que la comedia en español está más desarrollada. Sí, más desarrollada que en inglés. Y, o sea, en cuestión, como decías ahorita, para ti el inglés, o sea, yo también concuerdo con eso, que el inglés es como que puedes expresar las cosas más rápido. Sí. Por eso tú dices como lo que tú tardas en decir una expresión, que algo que quieres decir tardas por unos 2 párrafos, pero en inglés tardas 1. Sí. Entonces es más corto el inglés, ¿no? Sí, y tiene esta facilidad del inglés de convertir una palabra, quizá un adjetivo, en adverbio, solo con ciertas terminaciones, que era lo que estábamos viendo, ¿no? Sí. Que puedes ponerle les al final de una palabra y significa algo, o nes al final de otra palabra y significa otra cosa. Sí. Y li al final de una palabra en inglés y la misma palabra significa otra cosa. Cambia totalmente. Sí, cierto. Sí. Y en español quizá hay ciertos ejemplos así, pero no es tan versátil en ese aspecto, porque tiene muchos sinónimos, muchos antónimos, que son más largos inclusive que la misma palabra, ¿no? Como ciertas palabras que pues, bueno, en español yo noto que hay muchas palabras que son sinónimos, ¿no? Puede decir una palabra con muchas variantes. Muchas variantes de esa misma palabra, ¿no? Sí, yo creo que también eso de las cosas que... Cuando otros vi un video de una persona que habla inglés y está tratando de hablar español, y pues está explicando, ¿no? Que se le hace difícil, pues, la palabra como lo que se refieren como pedo, ¿no? Un ejemplo. Y pues sí es cierto, o sea, nosotros en español decimos, pues, está bien pedo. Sí. O la está haciendo de pedo. Sí.
O, Sí, sí. o pues huele a pedo, ¿no? Sí, sí. O sea, muchas variantes. Significados Claro. para una palabra y Ujú. muchas palabras para un significado Sí. también, ¿no? Por eso es tan versátil el idioma y por eso siento que, bueno, en inglés siento que hay dos formas de decirlo. Es una la normal, la correcta, y otra la de calle, ¿no? La de barrio. Sí. Es cierto que esas son dos líneas. Pero en español... La informal y la informal. La formal y la Sí. informal. Y en español no, en español está como la extrema formal, como la formal, la regular, Ajá. la diaria y la naca, ¿no? Y viene acá ya la grosera y viene acá muchas formas. Sí, sí, Muchas formas de hablar. Y entonces dirías que como para expresión, el español te da más herramientas de vocabulario para expresarte más, mejor. ¿O cómo lo dirías? Que para expresarte, ¿cuál dirías que es mejor? O... Si quieres que te entiendan directamente, el inglés. Pero si quieres tú expresar emociones o sentimientos, ¿Profundizar? Ajá, profundizar o demostrar una ideología, el español. El español, sí. Y este tema, me gustaría platicar un poco también acerca de... Te hago esta pregunta, ¿sí crees que el idioma moldea mucho tu manera de pensar? O sea, ¿sí crees que si tú solamente hubieras hablado inglés, sí pensarías muy diferente a si nomás hablas español? Sí. Definitivamente, porque pues el español siento que es más en ideología complejo que el inglés. Entonces el inglés sí, por eso siento que el mundo va en este camino tan radical por el mismo idioma del inglés. Siento yo, de esto de que el idioma es tan directo que muchas personas se pueden, hoy en la actualidad se ofenden por todo. Y de ahí viene, o sea, ya no quieren que exista, digamos, estas ideologías porque el inglés lo representa así. Entonces, siento yo que de ahí viene esto y las ideologías, ¿no? Las ideologías del ámbito social y quizá del ámbito, es que es una manera muy distinta de pensar porque pues viene desde la cultura, ¿no? O sea, la cultura te da una manera en la que vas pensando y vas creciendo. Que pues la manera de pensar pues sí conlleva muchas cosas por detrás, ¿no? Tu cultura, la de los padres. Pero el idioma es uno de los más importantes. Sí, de los principales. Es como, la otra vez estaba viendo una plática, una conferencia con una psicóloga que hablaba acerca de... Y ella también es bilingüe, de hecho habla más como 3 o 4 idiomas. Y pues sí, platicaba estos temas. Políglota. Ajá. Y hablaba de estos temas de que en español, por decir, hacían como varios estudios a personas de los colores. Les ponían el ejemplo como creo el color rojo y el azul, mencionaba ella. Les preguntaban a gente que hablaba español qué color veía aquí, ¿no? ¿Cuántos colores veía? Y pues les ponían puros rojos. Puros rojos, y pues las personas que hablan español decían, no, pues que rojo claro y rojo oscuro, y ya. Y entonces ponían otras personas que hablaban inglés, y ¿cuántos colores ves aquí? Y era pues puro rojo, ¿no? Distintos tipos de rojo. Y pues que veían tantos tipos de rojo. Y ponían otras personas que hablaban en ruso, y veían más rojos. Sí. O sea que... Porque la definición, ¿no? Que se le da. Exactamente. O sea, vamos a eso, que el idioma sí puede llegar a moldear mucho tu manera de pensar, porque... si hay más definiciones en tu vocabulario para un concepto. ¿Sí me explico? Es como también el ejemplo que nosotros estamos hablando de que pues una persona en inglés, pues tú le dices a una persona en español, me caes bien, ¿no? Me caes bien, me agradas, me gustas, pero en inglés pues no existe, ¿no? O sea, ¿cómo le dices en inglés a una persona que te gusta y que te cae bien? Pues, ¿qué le dices? I like you. I like you. Sí, pues muchas veces esa forma de expresar en este idioma sí puede llegar a confundirse, ¿no? Tienes que ser más específico en ese aspecto, que por ejemplo en español se usa I like you, bueno, en español me gustas, para decir que alguien te atrae física o emocionalmente, físicamente, ¿no? Sí. Y el me caes bien como algo de amistad, ¿no? Y en inglés el I like you es de que
me caes bien y I like you también es de... Me gusta. Que me gusta también. I love you también es que te quiero y I love you de que te amo. Ok. Entonces, sí. Es como que, oye, pues alguien me dijo así, no sé si me gusta, o sea, si le gusta, le caigo bien. Ajá, exacto. Sí, es cierto. Entonces, sí, es mucho eso. Y pues sí, tiene mucho que ver. O sea, yo siento que también tengo dos formas de ver las cosas por eso del idioma. Entonces, ¿sientes que sí cambia tu manera de expresar o ser cuando hablas en un idioma y cuando hablas en otro idioma? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cómo es eso? Sí. ¿Cómo lo explicas? Bueno, en español siento que soy... sinceramente siento que mi identidad es más como soy yo en español, porque sí me identifico con mi primer idioma, ¿no? Pero en inglés sí siento que soy más como... Me siento más a la forma cultural de estos lugares y las expresiones que quizá expresiones que en español yo nunca diría o que quizás no tendrían sentido. Entonces, pues sí siento esa diferencia. Y siento que la ideología en español, al hablar inglés, te ayuda mucho. Te ayuda mucho porque, como te digo, que hay ámbitos que es mucho más avanzado el español. Es más fácil, por ejemplo, hacer chistes. Hacer un chiste, pues, si estas personas se ríen con un chiste de niño de 3 años, pues un chiste más complejo, tantito que lo sepas expresar, ya. Se mueren de risa. Ya con eso ya. Otra vez me acuerdo que estaba hablando con un compañero y le digo así con todo serio, le digo, espérenme, porque querían tiempo extra en el trabajo, les dije, espérenme, les voy a hablar a la gerente, ¿no? Y saqué mi teléfono y iba a hacer, y con ese simple hecho que pues eso también yo creo hasta es secundaria, ¿no? De presumir contactos que no tienes, ya con eso se rieron todos, ¿no? Se cagaron de risa todos. Por ese chiste tan básico, ¿no? Sí, sí. Y ya para ellos ya es una complejidad de gracia. Ya un chistezazo. Sí. Okay. Sí. Sí, entonces sí, te ayuda, pero sí también como tiene su cultura, el idioma, tiene su cultura. Y por decir, tú me habías mencionado a veces sentías que cuando eras más niño, como que sí cambiaba un poco tu personalidad, que tienes una personalidad como asociada. Ahorita ya lo domino, siento que correctamente. Siento que intento ser el mismo hablando en español que hablando en inglés. Pero de niño sí sentía esa diferencia. Sí sentía esa diferencia de dos culturas y dos personalidades. Quizá al hablar en español, te expresas de una forma que en inglés no lo harías. Y al hablar inglés, te expresas de otra forma que en español no lo harías. Entonces, sí es curioso eso, porque me acuerdo que había leído ese dato de que las personas que son políglotas, ¿no? Que hablan muchos idiomas, sí tienden a desarrollar otras personalidades. Sí. O sea, sí es un hecho que sí puede pasar, que si hablas varios idiomas, otro idioma que sí puedes como que tener una diferente personalidad, ¿no? Sí, también me pasa mucho que actualmente he estado soñando más en el idioma inglés que en español. Ok. ¿Tienes tus sueños en inglés? Sí, tengo unos sueños en inglés y otros en español. En cuestión de pensar, ¿en qué idioma piensas más? ¿En español? En español, definitivamente en español, pero hay veces que sin darme cuenta pienso en inglés. Y yo, sin darme cuenta, estoy pensando o estoy asimilando las cosas en inglés. Y como que digo, espérate. Sí. Vamos a pensar en español, ¿no? Acomodar las cosas como en español, entonces sí. Que a veces te pasa al revés, ¿no? Me acuerdo que a veces que hemos platicado me dice, es que no encuentro la palabra en español y la encuentras en inglés, ¿no? Sí, definitivamente eso, aunque bueno, yo estoy completamente en contra de eso, ¿no? Tú sabes mi ideología y para mí es una mamonería que digas, no, pues se me olvidó esta palabra, ¿no? Pero más actualmente hubo una cierta temporada que para nada hablé español antes de conocerlos.
que para nada hablé español, solamente en inglés. Sí hay expresiones que se me pasan en español y estoy en esa etapa de que revuelvo. Entonces, cuando me falta una palabra en español, la digo en inglés y entonces la intento buscar en español. Me ha pasado, y también al revés. En inglés digo una palabra, quiero decir una palabra en inglés, pero no la encuentro, entonces la digo en español. Entonces sí me pasa esto. Porque sí, me he topado aquí con gente inclusive que habla español, pero habla el Spanish English. Ándale, español. Habla español y el inglés, los combina ambos. Sí. Pero realmente ahí no sé, o sea, ¿tú qué piensas? Porque no sé si realmente esas personas, si tienen tan combinados los idiomas, que cuando hablan,